Buenas tardes, queridos hermanos. Pues vamos a reanudar nuestro ciclo de enseñanzas sobre el panorama bíblico que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De alguna manera, como ya recordarán, desde el año pasado iniciamos a explicar de manera breve los aspectos generales de cada uno de los libros que conforman nuestro canon. Y el día de hoy nos toca uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, conocido en el ámbito protestante como un profeta mayor y en el ámbito judío como un profeta anterior. Me refiero al profeta Jeremías. Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Jeremías. Y vamos a dar lectura al capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Jeremías, por excelencia, es el profeta que vivió y profetizó en las 3 etapas del cautiverio babilónico. Jeremías predicó advirtiendo sobre la llegada de los caldeos como juicio de Dios al pueblo rebelde. Jeremías siguió predicando mientras los caldeos tomaron poco a poco el control de Jerusalén. Y Jeremías siguió predicando aún, como dice el versículo 3, hasta el mes quinto, después de que el pueblo fue llevado cautivo. De manera que Jeremías, históricamente, es uno de los profetas más importantes. Y vamos a destacar los aspectos generales de este documento. En primer lugar, hablemos del nombre del libro. El nombre del libro, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano, es Jeremías. Y Jeremías significa Dios ha exaltado, o también significa o puede significar Dios coloca o Dios establece. La idea tiene que ver con el hecho de que Dios a Jeremías lo estableció, lo colocó y lo exaltó. Eso es lo que significa el nombre Jeremías. Obviamente que cuando estudiamos la historia de Jeremías como profeta, desde una perspectiva podríamos decir no hubo mucha exaltación, pareciera que no fue un profeta que la pasó bien, pero en medio de eso Dios lo estableció como profeta y Dios lo exaltó como profeta. Bueno, el autor, hermanos, obviamente el autor fue Jeremías, ¿no? Pero el escritor no fue Jeremías. ¿Sí recuerdan quién fue? Un ayudante que Jeremías tenía, un escriba, un amanuense llamado Baruc. Lo vamos a explicar en este punto. Bueno, el autor, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. ¿Por qué se le conocía a Jeremías como el profeta llorón? Bueno, coloquialmente así se le conoce por su ministerio tan sufrido
y lleno de complicaciones. Por eso se le llamó el profeta llorón. Regularmente se la pasó sufriendo, llorando. Él escribió un documento que ustedes conocen como Lamentaciones, ¿no? Que no son nada más y nada menos que lloros, lamentos del profeta sobre las cuestiones que el pueblo está viviendo. Y esto debe plantear una pregunta en nosotros: ¿el ministerio de la palabra o el ministerio cristiano tiende a ser un ministerio lleno de dolor y sufrimiento o no? Muchas veces sí. Y Jeremías es el arquetipo de este tipo de cuestiones. ¿Un profeta exitoso o no? Yo diría que sí, exitoso delante de Dios, pero con mucho dolor y sufrimiento en un ministerio que estuvo de alguna manera sufriendo ataques del pueblo, de Satanás y del pecado. Bueno, se le conoce entonces coloquialmente como el profeta llorón por su ministerio tan sufrido y lleno de complicaciones. Fue hijo del sacerdote Hilcías, como lo dice el versículo 1. En ese sentido, Jeremías sirvió como sacerdote y Dios lo llamó como profeta. Esto no es algo nuevo. Un sacerdote podía fungir como profeta. El rey David tenía el oficio de rey. Pero pregunto yo, ¿Dios lo usó como profeta? También. Pedro dice, y siendo profeta. En ese sentido, los oficios en el Antiguo Testamento no estaban peleados. Así que él fue sacerdote por excelencia y por linaje, pero Dios lo llamó como profeta. Pero dice el texto que tenemos en pantalla, siendo asistido por un escriba llamado Baruc, quien tenía compilados los escritos en los cuales estaban las palabras del profeta. Regularmente los profetas y aún en el Nuevo Testamento los apóstoles o echaban mano de un escriba, un copista, para redactar sus cartas, sus documentos, o en el Nuevo Testamento se les llamó amanuenses, que eran básicamente lo mismo, copistas, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes que nos explican esta situación. Jeremías 36:4, por favor, nos deja muy en claro que quien habló todas estas palabras fue el profeta, pero quien las fue escribiendo fue Baruc. De alguna manera Baruc viene a ser como un prototipo antiguo de lo que sería un ministerio diaconal, en donde el ministro de la palabra es auxiliado por un ministro diaconal, y el ministerio así tiene mucho éxito. Capítulo 36, verso 4, dice así: Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que el Señor le había hablado. Este texto es muy claro. Se confirma en el versículo 32 de ese mismo capítulo. Dice así: Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Capítulo 45, versículo 1. Y quien no tenga la facilidad de encontrar los versos, en la pantalla los está colocando nuestro hermano Dieguito. 45:1. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Entonces, en cuanto al autor, vamos a distinguir tres aspectos importantes. El autor divino de Jeremías, sin duda alguna, es, pues, Dios, porque toda palabra es inspirada por Dios. Pero el autor profético de Jeremías es el mismo profeta Jeremías. Sin embargo, el autor gráfico
¿Se entiende? El agiógrafo de este documento fue Baruch. Y ese nos debe recordar lo que nos dice el Nuevo Testamento, porque nunca la profecía, ¿se lo saben? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, como Jeremías, hablaron, porque Jeremías escribió o habló. Hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. O como lo dice San Pablo, toda la escritura, como lo hizo Baruch, toda la escritura es inspirada por Dios. Es en Jeremías que se traslapan o se ensamblan los dos aspectos de la inspiración: la inspiración verbal, que en este caso estaba en boca de Jeremías, y la inspiración escrita, que en este caso estaba en manos de Baruch. En ese sentido, si hay inspiración por medio de estos dos aspectos, es palabra de Dios, que no contiene error alguno. Bueno, eso con respecto al autor. La fecha, el marco histórico. Más o menos, estamos hablando que el documento, y aquí dejo en claro, el documento se escribió entre el 604 y el 580 a.C. Esa es la fecha en la cual probablemente se escribió Jeremías. Aunque su ministerio, esa ya es otra cosa, su ministerio duró aproximadamente 5 décadas. O sea que 50 años aproximadamente, Jeremías se la pasó profetizándole al pueblo. Y no sé si han leído el capítulo 1 con atención, pero Dios lo llama a la labor profética siendo un joven. De hecho, Jeremías, si ven el capítulo 1, manifiesta su espanto ante el hecho de que Dios lo llame siendo tan joven. 1:4, fíjense: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Que Dios llame a una persona para predicar su palabra, que Dios llame a un joven, a un anciano, a una persona para predicar su palabra, no es casualidad. El texto deja muy en claro que eso era un plan eterno de parte de Dios. En el caso de Jeremías, lo mismo. Versículo 6. Y yo dije, dice el profeta, Señor, he aquí, no sé hablar. Ese es el pretexto de Moisés también, ¿verdad? Y el de nosotros muchas veces. No sé hablar porque soy, ¿qué? Niño. La palabra hebrea tiende a explicar soy muy joven, aún estoy en una etapa donde adolezco, esa es la idea, en la adolescencia, donde no tengo la capacidad, la madurez para hacer lo que tú me pides. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y bueno, el capítulo 1 habla de cómo Dios lo empezó a confortar, le hizo promesas de protección, de confirmación, y cómo Dios estaría con sus palabras. Así que no debemos menospreciar el hecho de que Dios puede levantar un jovencito de 15, 16 años y lo puede preparar y utilizar para que sea un ministro de la palabra. Pero en ese sentido, él empezó muy joven y entonces, como decíamos en la fecha, su ministerio duró aproximadamente 50 años, 5 décadas. ¿Fue mucho tiempo o no? Yo pienso que fue mucho tiempo. Desde el 627 antes de Cristo, que es cuando inicia el reinado de el rey Josías, capítulo 1, versículo 2, ahí lo tenemos, no lo busquen, hasta el 587, cuando el pueblo judío sufrió la destrucción total de la ciudad de Jerusalén y el templo a manos del rey Nabucodonosor II, quien arrasó con el templo de Salomón, y entonces
el juicio vino sobre Israel. O sea que él estuvo advirtiendo desde 50 años atrás, desde el reinado de Josías y hasta el reinado de Sedequías, cuando Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad. Él aún siguió predicando, y providencialmente, si leen Jeremías, se darán cuenta que Nabucodonosor lo protegió. Bueno, ese es el ministerio del profeta Jeremías. Y bueno, en el texto que tenemos en pantalla, en la fecha, este es un periodo que abarca desde las advertencias previas a la llegada de Nabucodonosor hasta la destrucción total de Jerusalén. Voy a hablar un poquito del marco histórico para que sepamos dónde estamos parados. Todos aquí han leído el Antiguo Testamento ya, quiero pensar, pero son fechas obligadas que no debemos olvidar, porque estas fechas marcan históricamente eventos importantes en la historia secular y en el ámbito teológico cristiano. Fecha importante a recordar: 605 antes de Cristo. En el 605 antes de Cristo, el reino de los egipcios, comandado por Necao, quiere hacerle guerra a un reino que está creciendo cada vez más, el reino de los babilonios o el reino de los caldeos. Ese reino estaba comandado por un hombre llamado Nabopolosar, lo han leído tal vez, padre de Nabucodonosor. Pero en el 605 Nabucodonosor llega al trono porque su padre muere y derrota al rey de Egipto en una batalla conocida como la batalla de Carquemis. Como el imperio judío vivía bajo la protección del imperio egipcio, naturalmente en el 605 el pueblo de Judá se volvió tributario ¿de quién? De los caldeos. Y el rey Joacim, en ese año, en el 605, para congraciarse con Nabucodonosor, le tributó algunos utensilios del templo y le regaló a algunos personajes importantes de la corte real, entre los cuales se fue Daniel, Azarías, Misael, ¿y cómo se llama el otro? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo más de los apodos: Belsasar, Mesac, Sadrach y Abednego. Eso fue en el 605. Joacim obviamente le dio este tributo en el 605 y Nabucodonosor se llevó utensilios y a jóvenes a Babilonia, entendiendo que el reino judío se estaba doblegando a él. Pero Joacim, cuando ve que el imperio egipcio como que revive un poquito, como que retoma el valor y se rebela en contra de Nabucodonosor. Y en el año 597, Nabucodonosor regresa a Jerusalén con un ejército grande, se lleva más cosas del templo, saqueó el templo, destruyó gran parte de las cuestiones de la infraestructura de Jerusalén, y en ese año oficialmente inició en el 97, la deportación a Babilonia. De ahí a 70 años que profetizó el profeta Jeremías. Y dejó aún al reino judío estable, por así decirlo, porque dejó a un hombre llamado Sedequías en lugar de Joacim. Y Sedequías a los 10 años se rebeló contra Nabucodonosor, y en el año 587 antes de Cristo, la frase es muy famosa, dice que Nabucodonosor vino con todo su ejército, ya no vino con unos cuantos, vino con todo su ejército, destruyó Jerusalén, destruyó y quemó el templo por completo, ya que se abrió una brecha en el muro. Y es entonces cuando Nehemías, no sé si lo recuerdan, a raíz de ese acontecimiento, años después, está rumiando y meditando muy triste sobre la destrucción de su pueblo. Fechas importantes: 605, cuando inicia el tributo de los judíos a Nabucodonosor, la primera batalla en la cual Nabucodonosor destruye parte de la ciudad, 597, oficialmente ahí inicia la deportación a Babilonia, y la destrucción total de Jerusalén en el 587. Son fechas importantes que no debemos olvidar, hermanos. Bueno,
vamos a lo que sigue, la naturaleza literaria. ¿Cuál es la naturaleza literaria de este documento? Por una parte es profética. A ver, cuando hablamos de documentos en la Biblia, cada documento bíblico tiene una naturaleza literaria. Hay poéticos, hay epístolas, hay testimoniales como los evangelios, hay documentos históricos, biográficos, apocalípticos y tenemos proféticos. ¿Qué caracteriza a un documento profético? Quisiera escuchar sus opiniones. ¿Qué es lo que caracteriza a un documento profético? ¿Alguna idea? Bueno, sí, por una parte predicciones, no decimos que no. Por una parte sí, hay predicciones, pero hay otras características importantes que no deben olvidar. Exhortar, una de las características que menciona la palabra es de que exhortar a la nación. Palomita, a la mitad. Sí. Acuérdense que Pablo dice, hermanos, que la profecía consiste en exhortar, edificar y consolar. Los documentos proféticos tienen como característica estos tres elementos. Son una edificación, pero una edificación que consiste en exhortar al pueblo y también consolar al pueblo. Por ejemplo, ¿en Isaías se encuentran palabras de consuelo? Yo sí. Pero también en Isaías encontramos palabras de exhortación, también. Entonces Jeremías es un documento profético, entre tanto que nos edifica exhortando y consolando. ¿De dónde sacamos eso? Pues lean la primera carta a los Corintios 14:3, lo vamos a poner. Primera carta a los Corintios 14:3 para que no se les olvide, en pantalla lo tenemos. Y allí el apóstol Pablo explica los aspectos de lo que significa profecía. Fíjense, todos juntos por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se entiende lo que es profecía? Eso es profecía. Y como recurso literario, los documentos proféticos son los que tienen exhortaciones y consolaciones. ¿Se entiende la idea? A diferencia de los documentos apocalípticos. Los documentos apocalípticos no tienen tantas exhortaciones, ¿o sí? No hay tantas exhortaciones. Los documentos apocalípticos tienen otro recurso que es el símbolo. Y el símbolo es muy prominente en esos documentos como en Daniel, Apocalipsis, Zacarías. Pero ya hablaremos de esos documentos después. Bueno, pero el documento de Jeremías no solamente es profético, también es biográfico. ¿Por qué? Porque nos da la biografía del profeta Jeremías. Y en ese sentido también es un documento biográfico. Pero también como nos da fechas, en el mes tal y en el año tal del rey tal, a los 20 días del mes tal, pues también debemos considerar que es un documento histórico. Así que en Jeremías se ensamblan tres aspectos literarios. ¿Cuáles son? Profecía, biográfica, histórica. ¿Qué es de Jeremías? Una profecía biográfica histórica. Ahora, un error al leer Jeremías es pensar que Jeremías nos narra los acontecimientos de manera cronológica. No los narra de manera cronológica, vienen salteados. Entonces, es un dato importante para que usted no se confunda. Propósito. El propósito del documento Jeremías es exhortar al pueblo de Judá principalmente para evitar el juicio de Dios. Es eso. Si ustedes leen Jeremías con atención, el juicio de Dios, hermanos, como ya lo hemos explicado, la ira de Dios, el juicio de Dios, no es otra cosa más que una existencia en la cual hemos decidido alejar a Dios de nuestras vidas. ¿Se entiende? Ahora, en consecuencia, si el ser humano aleja a Dios de su vida, ¿qué es lo que viene? Autodestrucción, dolor, necedad, insensatez. Es como si un niño pequeñito, imaginen que Ami le dice a sus papás: yo no quiero nada con ustedes y yo me las voy a arreglar. ¿Qué va a pasar con Ami a su corta edad?
pues va a destruir su vida, ¿o no? O cualquier niñito. Y el ser humano es una criatura que si no vive en codependencia a Dios, esa criatura tiende a destruirse. O sea que el juicio de Dios no es Dios lastimando al hombre positivamente o arrojándole rayos o truenos, ¿no? Es simplemente Dios dejando que el hombre sufra las consecuencias de sus propias decisiones. Veamos un pasaje, por favor. Vean, por favor, capítulo 4. Vean lo que Dios le dice al pueblo. ¿Lo tenemos? Dice así: si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. ¿Qué es lo que le pide Dios? Acércate a mí, vuelve a mí. Porque un pecado que cometió el pueblo, según Jeremías, es que dejaron a Dios, fuente de aguas vivas, y cavaron para ellos cisternas rotas que no tienen agua. Bueno, entonces el propósito es exhortar al pueblo para evitar el juicio de Dios. Y por otra parte, el propósito también es consolar al pueblo apelando a la fidelidad de las promesas de Dios. O sea, ¿por qué Dios preserva a este pueblo? Por amor a su propio nombre, ¿se entiende? Porque Él es un Dios fiel. Porque el hombre realmente no vale nada, pero Dios ha decidido colocarle valor. Porque Dios es un Dios fiel. Si nosotros fuésemos infieles, ¿qué dice la Escritura? Él permanece fiel. Y entonces en Jeremías vamos a encontrar también palabras de consolación, que después de 70 años de cautiverio, Dios los va a regresar a su tierra. Tema central de Jeremías. Dos aspectos del tema central: juicio y restauración del pueblo. Esos dos aspectos los vamos a encontrar en todo el libro: juicio y restauración del pueblo. ¿Avanzamos con la estructura? ¿Les parece? Esta estructura la tomé de la Biblia Thompson. Se me hizo sencilla porque Jeremías es muy largo. Entonces la voy a proponer ahí, pero si alguien tiene una Biblia Thompson, pues la va a encontrar en sus documentos. La estructura es la siguiente. Primero, el llamamiento del profeta, capítulo 1. En ese capítulo lo que vamos a encontrar es el llamado de Dios al profeta. Y obviamente que vamos a encontrar principios para poder distinguir cuando Dios está llamando a un hombre. ¿Cómo sé que Dios está llamando al hermano Rosendo al ministerio de la palabra? Bueno, Jeremías puede darnos una directriz. ¿Cómo sé que Dios llama a Israel, a Fran, a Aurelio, a cualquier hermano, a que le sirvan predicando su palabra? Bueno, Jeremías capítulo 1 te puede dar algunos aspectos a destacar. Después tenemos reprensiones, advertencias y promesas a los judíos en una sección larga del capítulo 2 al capítulo 20. Son reprensiones, advertencias y promesas a los judíos, del capítulo 2 hasta el capítulo 20. Toda esa sección se refiere al pueblo judío. Recordemos que el pueblo de Israel, la zona norte, ya ha sufrido el dominio de los asirios por el rey Sennacherib en el 700 y pico. Así que la profecía de Jeremías va dirigida principalmente a los judíos, aunque también se dirige a los israelitas y también se dirige a algunas otras naciones. La tercera cosa que encontramos en la estructura es la denuncia de Jeremías sobre gobernantes y falsos profetas. En el tiempo de Jeremías hubo ciertos gobernantes, se los voy a enumerar. El primero fue Josías. ¿Josías fue un buen rey o no? ¿Sí, no? ¿Sí recuerdan algo importante de Josías? ¿Qué hizo Josías? Él fue el Martín Lutero del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Él, cuando entendió y encontró la ley, se rasgó las vestiduras e hizo una reforma y celebró la Pascua después de no sé cuántos años. Recordemos que el pueblo venía de una etapa en la cual el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y si usted se ha preguntado por qué David y Salomón cometieron tantos errores, la razón es que los escritos de la ley estaban perdidos. Pero los encuentra el rey Josías, y a él le ponemos palomita, ¿no? Aunque murió por desobediente. Después de Josías, en su lugar quedó el rey Joacás, su hijo. Pero el rey de Egipto lo quitó, no le gustó, y puso a su hijo Joacim. Y Joacim hizo lo malo delante del Señor, prostituyéndose en cualquier lugar, en cualquier árbol frondoso. Y la expresión profética de un árbol frondoso tiene que ver con el hecho de que ahí colocaban sus ídolos en árboles frondosos, y ahí se prostituían espiritualmente, ¿no? Cometían idolatría. Y Joacim muere a mano del imperio caldeo en el año 597, como les dije, y se queda otro rey llamado Joaquín, su hermano, o su hijo, me parece. Y Joaquín también hizo lo malo delante del Señor. Y el último rey se llamó Sedequías. ¿Alguien recuerda a Sedequías? Hizo lo malo. Y esta sección es la denuncia para estos gobernantes que hicieron lo malo y para algunos falsos profetas que vivieron en tiempos de Jeremías, que le decían al pueblo: paz, paz. No de golpes, ¿verdad? Sino de pacificadores. O sea, hay paz, no se preocupen. Jeremías es muy exagerado, se la pasa lamentando, llorando y dándonos palabras muy duras. Pero no se preocupen porque hay paz. De hecho, si ven el capítulo 6, me parece que desde ahí empieza el aspecto de la denuncia a falsos profetas. Vean el capítulo 6, verso 13, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Y qué dice después? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, la corrupción estaba en todo el pueblo, ¿no? ¿Y qué predicaban? Dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Bueno, esto se extiende sobre todo en los capítulos que pongo ahí, del 21 al 23. Después, la otra sección nos habla de una predicción de la destrucción de Jerusalén, y también nos habla de cómo a los 70 años de cautiverio Dios los va a regresar. Capítulo 25 al capítulo 29. Predicción de la destrucción de Jerusalén y los 70 años de cautiverio. ¿Sale, vale? ¿Sí recuerdan que Daniel estaba orando ya cuando estaban a punto de cumplirse los años? Luego lo checamos cuando lleguemos a Daniel. Del capítulo 30 al 33 tenemos promesas de la restauración judía. ¿Sale? Promesas de la restauración judía. Siguiente. Después tenemos unas profecías sobre Joacim, que hizo lo malo, y sobre Sedequías, que hizo lo malo, desde el año 34, desde el capítulo 34 al 39, ya lo estoy cambiando de fecha, del capítulo 34 al 39. Y aunque hicieron lo malo, sí debemos recordar que estos dos reyes y todos los reyes que estoy mencionando fueron de alguna manera parte de la ascendencia de Jesucristo, ¿no? Pero que hicieron lo malo. Siguiente. Se quedó un remanente en Judá, y esta sección lo explica, del 40 al 44. Se quedó la gente más pobre, la gente que se dedicaba al campo, después de la destrucción de Jerusalén. Eso lo explica el capítulo 40 y el capítulo 44. No sé si recuerdan la estrategia de Nabucodonosor. ¿Cuál era? Cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén, en Jerusalén dejó a la gente más pobre, más ignorante, y a la gente que no tenía muchas aspiraciones en la vida, y ahí los dejó, mendigando y comiendo de lo que encontraban.
Y a la gente que se llevó al cautiverio a Babilonia y a otras ciudades del imperio babilónico, las clasificó en dos partes. A la gente común la dejó en el ámbito común, pero a los sabios, a los jóvenes y a la gente de la realeza, Nabucodonosor se la trajo aparte, los alimentó con comida especial. Si lo recuerdan con Daniel, gente de la realeza, les hizo un lavado de cerebro, o lo intentó, cambiándoles el idioma, su religión, su cultura, porque esa estrategia era la estrategia de los imperios como el babilónico o el griego. Si desarraigas a un joven de su cultura, su lengua materna y de la gente con la que esa persona está, lo cambias por completo, ¿no? Y es difícil que se pueda dar una sublevación o un golpe de estado. Entonces Nabucodonosor así lo hizo, y el capítulo 40 al 44 nos habla de ese remanente que se quedó en Jerusalén. Después el profeta Jeremías está consolando a su amigo Baruc en el capítulo 45, que está muy triste porque la ciudad fue destruida totalmente. Y terminamos, después de la consolación de Baruc, con una profecía larga sobre las naciones paganas, del capítulo 45 al capítulo 51. Bueno, en síntesis, eso sería el spoiler de el libro que usted va a llegar a leer con toda seguridad ahorita en la noche, Jeremías, ¿sale? 51 capítulos, y esa es la estructura que va a encontrar en el profeta. Reitero, no son acontecimientos cronológicos. Vamos a lo más importante de nuestro estudio, hermanos. ¿Hasta aquí no hay preguntas? ¿No? No se me vayan a dormir, ¿eh? Ahorita vamos por una coca bien fría. Temas teológicos, hermanos. Temas teológicos. A ver, con respecto a los temas teológicos, bueno, sobre la teología tenemos dos aspectos a destacar: el juicio y el amor de Dios. Tengo que dejar algo muy en claro. Muchos cristianos piensan que Dios es un Dios con dos caras o con dos naturalezas. Hay unos cristianos que dicen Dios es amor, y otros responden sí, pero también es justicia, como si fueran dos cosas que estén en contra o peleadas. ¿Pero qué es el amor, hermanos? Justicia. ¿Y qué es la justicia? Amor. Dios es un ser simple. ¿A qué me refiero? Dios no está fragmentado o dividido en partes. ¿Se entiende? Dios es una unidad, un ser simple. Simple quiere decir teológicamente que no lo podemos seccionar en partecitas. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, nosotros hemos clasificado a Dios para poder entender a un ser trascendental y simple en las limitaciones finitas que tenemos como hombres. Pero por excelencia la Biblia dice Dios es amor. Y entonces el amor no implica que no exista juicio, porque el juicio, ¿qué es? Básicamente, el juicio es la ausencia del amor. Que el hermano fulanito dice, pues yo soy hijo de Dios, y lo es. Y dice, pero voy a vivir la vida loca, como dice la canción, ¿no? Este es el año de hacer lo que yo quiero. Pregunto, ¿hay hermanos que piensan así a veces? ¿O pensamos así? A veces se nos van los pies, se nos va todo, ¿verdad? Y queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Estamos voluntariamente despegándonos del amor de Dios o no? ¿Verdad que sí? ¿Podemos perder nuestra salvación? No, porque nada ni nadie, ninguna cosa creada, incluyéndonos a nosotros, nos puede separar del amor de Cristo. Pero, aunque Dios no nos quita la salvación, porque la salvación es eterna, cuando vivimos así, ¿qué es la disciplina de Dios? Ausencia de querer vivir en el amor. Expresiones como entréguenle a Satanás o Dios los entregó. Son expresiones que nos hablan de que simplemente el juicio es la ausencia del amor, la experiencia en la cual nos hemos desconectado del ser de Dios y en consecuencia sufrimos. Esto es lo que encontramos teológicamente en Jeremías. Ahora, con respecto a la cristología, que es de las doctrinas más importantes por la persona y obra de Cristo,
Hay ciertas profecías, por ejemplo, Jeremías profetiza sobre el incidente en el templo. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión Cristo le dijo al pueblo en el templo: han hecho de la casa de mi padre casa de mercado, y también les dijo cueva de ladrones? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es importante considerarlo. Hermanos, ¿significa que no podemos vender nada aquí en el santuario? No, pues no significa precisamente eso, ¿verdad? Bajo algunas implicaciones trascendentales, pero cuando el templo se ve en aquellos días, o se veía como una fuente de ganancia exclusivamente, pues Cristo les llamó cueva de ladrones, ¿no? Sobre todo a los principales sacerdotes y a las autoridades que se enriquecían con eso. Ahora, vean conmigo esa profecía en el 7:11. A ver quién lo lee en voz alta, una hermanita o un hermanito, el que diga: ya me estoy durmiendo, hermano, de una vez le voy a dar lectura. Alguien en voz alta, por favor. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Bueno, esa profecía o esa referencia se cumple plenamente cuando Cristo predicó en el templo, ¿se acuerdan? Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y casa de mercado es otra profecía en otro libro que Cristo ensambla con esta profecía, precisamente. ¿Qué otra cosa tenemos sobre la cristología? Jeremías nos profetiza sobre un rey del linaje de David, mejorcito obviamente y por mucho que los reyes que tenían ahí, hablando de Jesús. A ver, nuestro hermano Rosendo en voz alta, con una voz fuerte. Jeremías 23 del 5 al 6. Lo tenemos ahí en pantalla, o si quiere ahí en su Biblia, capítulo 23, versos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David el nuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Justicia de Dios, dirá Pablo en Romanos, ¿no? Cristo, justicia de Dios. Es la profecía que nos habla del reinado del Mesías, del linaje de David, y quien aparte nos daría justicia. Cuando Cristo llega, precisamente lo que le dice al pueblo como rey, primero es: busquen el reino, pero les dice: si buscan el reino, eso significa que ustedes están hambrientos y sedientos ¿de qué? De justicia, pero van a ser saciados con la justicia del reino, obviamente. A ver, Carlita, capítulo 33, verso 15 y 16. Lo tenemos en pantalla, En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Es lo mismo, ¿no? Pero esa es una profecía cristológica importante. ¿Qué otra cosa se nos dice del Mesías o del Cristo? Bueno, fue Jeremías quien profetizó sobre la persecución del niño Jesús. Capítulo 31, verso 15. A ver, hermanita Laura, ¿sí se puede, hermana? Capítulo 31, 15. Ahí lo tenemos en pantalla, hermana. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Qué les recuerda eso? Voz y llanto fue oído ¿en dónde? En Ramá. ¿Se acuerdan que el rey Herodes mandó matar a los niños? Dice: Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Obviamente las profecías del Antiguo Testamento tenían un alcance inmediato, pero por el Nuevo Testamento sabemos tenían un alcance trascendental, como cuando se habla del hijo de David que ha de reinar. Se piensa que es Salomón, pero tiene un alcance trascendental, el cual es Cristo. O cuando pensamos en la simiente de Abraham. La simiente de Abraham, inmediatamente, ¿quién es? Isaac. Pero no, la simiente es Cristo. Bueno, y por último, se nos habla también cristológicamente
de la inauguración del nuevo pacto, tema que retoma después el profeta Daniel cuando dice: y hará un pacto con muchos. ¿Lo han leído ese texto? Que algunos dicen el anticristo. Es una blasfemia total, porque ese pasaje no habla de un anticristo, sino del Mesías que hace un pacto con muchos, ¿no? Pero aquí el nuevo pacto está detallado por el profeta, fíjense, 31, ¿verdad? A ver, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Por cierto, que la señal del nuevo pacto, según Cristo, no es el bautismo, ¿verdad?, sino una celebración a la cual llamamos el partimiento del pan o la cena del Señor, donde recordamos o hacemos un memorial de la inauguración del nuevo pacto. Dice el capítulo 31, verso 31: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. A ver, hermanos, ¿cuál era el pacto que Dios hizo con los israelitas anteriormente? ¿Alguien recuerda? Ajá. Les decía que si obedecían, les iba a ir bien, pero si no, les iba a ser maldición. Así es, a ese pacto se le conoce como el pacto de la ley, o Pablo le llama el pacto de las obras. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el pacto de la ley? En obras. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y entonces la bendición y la maldición en el antiguo pacto estaban condicionadas al comportamiento del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Malditos sois con maldición, porque no están diezmando, dice Malaquías. Pero eso es en referencia al antiguo pacto. Les abriré las ventanas de los cielos si diezman, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una condicional bajo el antiguo pacto. En el nuevo pacto no hay condicional, porque la única condicional es: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tenemos la bendición completa. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En Cristo el combo de la bendición viene completo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. ¿Estamos completos en Él? No hay maldición que nos alcance, ¿o sí? No, porque en Cristo estamos plenamente benditos. Así que dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué este pacto es invalidado? No por Dios, sino porque el pueblo hizo algo. ¿Qué hicieron? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Porque vivimos en un nuevo pacto, ¿verdad? ¿En qué consiste? Veamos. Número 1, lo primerito: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En el nuevo pacto, ¿qué ha puesto Dios en nuestro corazón, hermanos? Su Espíritu Santo. ¿Cómo le llama el texto aquí? Su ley. ¿Se entiende? Por eso el Nuevo Testamento le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo, que está en nosotros, no con nosotros, en nosotros. La ley de Cristo y el Espíritu de Cristo en nosotros, dirigiéndonos desde lo más profundo de nuestro ser. Ese es el primer aspecto del nuevo pacto, que nuestra naturaleza es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Somos nuevas criaturas en la presencia de Dios y Dios en nosotros. 34. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Bueno, en que los miembros de este nuevo pacto conocerán a Dios. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. La segunda cosa es que en el antiguo pacto, los que conformaban el pacto de la ley, ¿todos conocían a Dios? ¿Hermanos? No todos conocían a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Algunos sí, pero Moisés, por poner un ejemplo, tenía que andar atrás de ellos diciéndoles: conozcan al Señor. ¿Se entiende? Aunque eran miembros de ese pacto, pero a Dios no lo conocían, no eran salvos verdaderamente. Pero en el nuevo pacto,
¿Todos los que sean miembros del nuevo pacto conocen a Dios? Por muy pequeño que sea, si es parte del nuevo pacto y no se entra por un bautismo, sino por creer en el Mesías, esa persona no necesita que alguien le diga conoce al Señor, porque como dirá Juan, la unción que está en nosotros, el Espíritu de Dios, nos enseña todas las cosas. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? Para terminar el verso 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios nos ha perdonado plenamente en Cristo en el nuevo pacto. Y Dios no necesita estar perdonando nuestros pecados, justificándonos año tras año, ¿se entiende? Entre tanto que el antiguo pacto necesitaba sacrificios año con año. Bueno, eso es lo que encontramos con respecto a la cristología. No pierdan el pasaje, pero la pneumatología. Con respecto a la pneumatología o la doctrina del Espíritu Santo, lo que encontramos es la obra del Espíritu en el nuevo pacto. Del Espíritu Santo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo, lo vuelvo a reiterar, ¿estaba en los creyentes o estaba con los creyentes? Con los creyentes. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu no está con nosotros. El Espíritu está en nosotros. En el antiguo pacto, ¿el Espíritu Santo se iba o no? ¿A razón de qué? ¿Cuál es la condicional? El comportamiento, ¿se acuerdan? Si el Espíritu Santo veía o desobedecíamos la ley, ¿qué pasaba? Tarde que temprano, se iba. Cuando David pecó, ¿cuál fue su espanto? ¿Qué dijo en el Salmo 51? No quites de mí tu Santo Espíritu, ¿se acuerdan? Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto el Espíritu está en nosotros. La expresión del nombre de nuestra iglesia es esa, la verdad que permanece. El Espíritu que mora en nosotros y permanece para siempre. En ese sentido, Pablo dirá, el Espíritu puede tener una influencia baja en nosotros por nuestra negligencia. No contristéis al Espíritu, dirá Pablo. No apaguéis al Espíritu como si fuera metafóricamente una flama. Pero el Espíritu está en nosotros de manera permanente. Si somos verdaderos miembros del pacto, si verdaderamente hemos creído en el Mesías. Bueno, hermanos, bibliología. La doctrina sobre los escritos sagrados, sobre la Biblia. ¿De qué nos habla? El desarrollo de la profecía plasmada por escrito. Jeremías es un documento que, a diferencia de otros, nos explica detalladamente cómo el profeta hablaba y el escriba copiaba. ¿Se entiende la idea? Esa es una forma en la cual vemos que Dios preservó su palabra que fue hablada hasta llegar por escrito. ¿Sale, vale? Como lo dice el texto, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Pero también todo escrito de esta índole es inspirado por Dios. Eso con respecto a la bibliología. Antropología y amartología, es decir, la doctrina sobre el hombre, anthropos, y la doctrina sobre el pecado, amartía. Lo que encontramos ahí es la pecaminosidad y naturaleza humana. ¿El hombre siempre ha sido igual, hermanos? ¿O no? ¿Cómo ven? ¿Siempre ha sido igual el hombre o ha cambiado? Bueno, desde el fenómeno social podríamos decir, el hombre ha cambiado, ¿no? Socialmente hablando. Desde el fenómeno ontológico del corazón y del ser, el hombre siempre ha sido igual. ¿Y qué dice Jeremías 17:5? Por favor. De hecho, yo creo que se lo saben porque ese texto es de cajón, dirán por ahí, ¿verdad? De ley. Había un hermanito que a su hija le enseñaba estos pasajes, me acuerdo, y la niña andaba nada más citando pasajes de la ira de Dios y del juicio divino. Digo, hermano, ya enséñale Juan 3:16, porque la niña me dice nada más, maldito el hombre que confía en el hombre, y Dios es juez justo y está irado contra el pecador todos los días. Pero bueno, es una anécdota nada más para que no se me duerman. 17:5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su fuerza, o sea, y pone a un ser humano, carne es una metonimia, es un emblema
Acuérdense que carne en el pensamiento hebreo no es pecado, ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Los que andamos en la carne, dice Pablo, los que andamos en nuestras propias fuerzas, los que confiamos en nuestra propia potencia. El que pone carne por su brazo, y brazo es una metáfora que usa el hebreo como símbolo de apoyo, de fortaleza. ¿Con qué se apoya uno? ¿Con qué se defiende uno? Con el brazo. O sea, maldito el hombre que confía en el hombre y pone como su fortaleza, como su protección, la carne a un ser humano. Dice el 5, y su corazón se aparta del Señor. ¿Se acuerdan que es el juicio de Dios? Les dije que todo Jeremías es el juicio de Dios. ¿Cómo se define? Apartarse de Dios y sufrir las consecuencias. ¿Qué dice el versículo 10? Perdón, el 9. Dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, más que el diablo, hermanos. ¿Quién nos engaña más seguido? ¿Nuestro corazón o el pingo? Dicen por ahí. ¿Quién nos engaña más? Sí, porque a veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿no? Es que el diablo, ¿cómo me trae? Me está engañando a cada rato. Pero no. La realidad es que muchas de las cosas que hacemos mal son a causa del engaño de nuestro propio corazón. O sea, Satanás solamente nos pone el pastel ahí, a la mano, pero nosotros mismos, dice Santiago, somos arrastrados por nuestras propias concupiscencias y somos engañados. Pero más engañoso que un falso profeta, más engañoso que el diablo es su corazón. O sea, en la persona que menos debe confiar, ¿en quién es? En usted, ¿no? Y hoy día se nos dice mucho, ¿no? Pues confía en tu corazón, haz lo que te dicte tu corazón. Sí, pero mi corazón me dicta matar, tal vez, ¿no? Mi corazón me puede dictar abortar a un bebé. Mi corazón me puede dictar engañar a mi esposa, ¿o no? Mi corazón me puede dictar robar, traicionar. ¿O no le dicta eso su corazón a veces? Si no le dice su corazón a veces eso, es porque usted es un hombre perfecto, sin pecado. Pero el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? El único que puede escudriñar el corazón a la perfección es Dios. Y dice el 10, yo el Señor que escudriño la mente y pruebo el corazón. Debo explicar que en el lenguaje hebreo mente, corazón son términos sinónimos que enfatizan el ser del hombre. Llamarás al Señor con todo tu corazón y con toda. No es que estemos divididos en 3 o 4 partes. El hombre no está dividido ni en 2 ni en 3 partes. El hombre es una unidad simple como el ser de Dios. Que convergen en nosotros 2 realidades es verdad, pero al hombre no lo podemos dividir, ya lo hemos dicho. La idea de que te mueres y ya te vas como Gasparín al cielo, ya que se queda tu cuerpo, y allá estás esperando a ver a qué horas me regresan mi cuerpo porque estoy flotando, es una idea más de la filosofía griega que del texto bíblico, ¿no? Yo que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino, conforme el fruto de sus obras. Vamos terminando, hermanos. Eclesiología. ¿Qué nos tiene que enseñar sobre la iglesia? Sobre la eclesiología, yo creo que el aspecto más importante es que nos acerca al ministerio de la palabra. O sea, ¿cómo Dios llama a un ministro de la palabra? En la mañana veía predicando el hermano Frank, a veces predica nuestro hermano Israel, a veces nos apoya Aurelio, se está preparando el hermano David para un sermón. Nuestro hermano Oscar también por ahí tiene planes de apoyar en la enseñanza con los jóvenes. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios llama a un hombre al ministerio de la palabra? Jeremías nos da muchas pautas. ¿Qué es lo que debe esperar un hombre del ministerio de la palabra? No va a encontrar mucho dinero, si es lo que espera, ¿verdad? A menos que se convierta en un falso profeta. No va a encontrar un mundo o un ministerio lleno de salud, dinero y amor desde la perspectiva mundana, porque muchas veces habrá crisis, habrá tristezas, congojas. Soporta las aflicciones, dice Pablo, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Pero Jeremías nos da un acercamiento de lo que va a pasar. A ver, veamos. Jeremías 1. Y no es para que digan, no, pues entonces yo no quiero predicar la Biblia ya. Yo mejor ya dejo el ministerio o mejor me voy a zafar antes de que me pase lo mismo que a Jeremías. No, porque Dios nos va a recompensar, hermanos, y es una labor, y yo diría es la labor más importante de la humanidad, compartir la palabra.
Jeremías 1, por favor. Y ven lo que dice después. En el capítulo 1, versículo 17. Después de que lo llama, ¿qué le dice? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Y recuerden que se lo está diciendo a un niño, tal vez como Nam, de su edad. Un niño tal vez como Dieguito, una persona joven. Dice el verso: no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Es decir, ¿Dios lo va a proteger o no? Sí. Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Un acercamiento al ministerio de la palabra. Y terminamos, hermanos, con respecto a la escatología. No hay aspectos puntuales sobre alguna doctrina escatológica, pero lo que podemos decir por las fechas y por cómo Dios habla de 70 años y cómo lo va a regresar, y cómo Dios ha manipulado y controlado la historia de la humanidad, en cuanto a la escatología o la doctrina de los acontecimientos finales, podemos decir que Jeremías nos habla del control de Dios sobre la historia de su pueblo. ¿Se entiende? La historia está controlada por Dios. ¿Por qué Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo Nabucodonosor? ¿Nabucodonosor era su hijo? ¿O era un hombre de fe? ¿O practicaba el judaísmo? ¿Por qué creen ustedes que le llama mi siervo Nabucodonosor? Mi siervo Ciro, mi siervo Jerjes. ¿Por qué, hermanos? Si eran hombres perversos. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Porque se dice en la Biblia que el corazón de los reyes está en la mano del Señor y Él lo inclina a donde Él quiere. En ese sentido se les llama siervos, no porque sean sus siervos teológicamente hablando, sino porque son personas que en la historia de la humanidad, como cualquier tirano o como Faraón, están bajo el control soberano y escatológico de Dios. ¿Sale, vale? Temas importantes a destacar, pues ya los vimos. Retos de interpretación son más históricos que teológicos, entonces no vale la pena mencionarlos porque no tenemos el tiempo suficiente. ¿Alguna pregunta, hermanos, comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, pues espero que lleguen a su casita a leer Jeremías. Y si alguien dice, pues ya voy a empezar a leer Génesis este año, hermano, pues empieza a leer Génesis. Pero acuérdese que después de Génesis, ¿qué viene? Éxodo, y después Levítico. Entonces no se quede en Génesis y me diga, hermano, ya estoy llegando a Abraham, y a la mitad del año me diga, hermano, ya casi voy llegando a Isaac, ¿no? Porque pues va a pasar otra vez el año y usted se echó todas las series, las películas que van a salir en el año, pero no leyó ni el Génesis. Entonces, la idea es que terminemos la Biblia, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra y por el tiempo que nos regalaste. Bendícenos y llévanos en paz a nuestro hogar. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.